Presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Esto sí que conviene pensarlo como trabajo periodístico, de no se la agarren con el mensajero, ¿no? Porque la noticia que trae no es grata, pero viene a darnos una mano justamente a la hora de pensar en cómo revertirla. No hay que matar al mensajero, hay que hacerle un espacio en la tarde en casa. Así que le damos la bienvenida al doctor Gastón Llosia con mucho gusto. Es médico, es especialista en medicina del deporte y estábamos manejando aquí una investigación que plantea el observador, donde dice que 2 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso y más del 7% es obeso. Doctor, no son gratas las noticias si usted puede ayudarnos a revertirlas. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Hablábamos de alimentación porque estábamos promoviendo una canasta de temporada, que como es de temporada tiene justamente la ventaja de tener un menor costo en frutas y en verduras. Y yo un poco en broma en el espacio anterior le decía a Gerardo, lo voy a desafiar a ver si el doctor utiliza con sus pacientes la ensalada de 3 colores, que yo la he visto aplicar en niños y es una manera de obligarlos a que haya por lo menos 3 colores en el plato. Porque es una etapa en la que la fruta, pero sobre todo la verdura, es vista con cierto resquemor, ¿no? Sí, y tiene un trabajo duro también para los nutricionistas también que... Totalmente. En la familia son 3 colores y una escopeta, ¿no? Porque hacer que un niño te coma algo que no le gusta... 3 colores, a ver, pensemos. Sí, pero es que no me tenemos gusta. El amarillo, Sí. el naranja con la zanahoria... Sí, ¿Y qué otro color le A inventa? ver, espinaca, Y bueno, y ponga un tomate, por ejemplo. Sí. Ahí ya tenemos 3 colores. Sí. ¿Y tenemos variedad de alimentación suficiente o hay que agregarle más? Bienvenido. Bien, en general lo que se recomienda son las 5 porciones diarias. Sí. ¿Sí? De frutas y verduras. Frutas y cualquiera. verduras, ¿sí? Que en general que no involucren papa o boñato. En general, por lo menos en adultos hay mucho más información con respecto a niños y adolescentes. En Uruguay todavía estamos lejos de cumplir esto. Esto, repito, sobre todo es una tarea de los profesionales, de los licenciados en nutrición. Que, Claro. Al niño, más mal que bien, más o menos podés controlar lo que come en casa, incluso cuando va a la escuela o a algún otro lugar. Ya con los adolescentes es más complicado, ¿no? Sí. Bueno, por la propia naturaleza del adolescente. Está saliendo, está armando su propio universo y tomando sus decisiones. Sí, sí. Y allí cambian muchas cosas, cambia el organismo, sin duda, la psiquis. Se crece más, se crece menos, pero ahí es una etapa de cambios a veces muy bruscos, ¿no? Sí, y después Puede haber también... cambios en la dieta también. Claro, sí, sí. O en los hábitos alimenticios en general. Sí, y además también la oferta de otro tipo de alimentos. Claro. Sí, comida chatarra, Sí, como se quiere llamar, ultraprocesados. ultraprocesados, claro. Son ricos, pero desde el punto de vista nutricional aportan poco o nada. Además de ser ricos, a veces son adictivos, Sí, sí. ¿no? Tienen sustancias que generan una voluntad de comer y comer y Sí, comer. comiendo. Y bueno, y eso ya es una espiral donde a veces es muy difícil Sí. para la propia persona o para el que está al lado poner el parate, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esto nos estamos acercando mucho a otros países. En realidad, seguramente es una epidemia ya global. Sí, claro, la epidemia de la obesidad. Sí. El valor obtenido de riesgo cardiovascular a futuro en mujeres cuadruplica al de los varones. Sí. Por eso yo hablaba de no matar al mensajero. Me tocó el rol desde mi género. ¿De qué se trata? Bien, voy a tratar de explicarlo brevemente. Por favor. Esta investigación en sí forma parte de un grupo de investigación que se desarrolla en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Somos profesionales vinculados a la salud y una de las líneas es el estudio de la condición física, sobre todo en niños y en adolescentes. Nos parecía interesante esta problemática porque sobre todo en Uruguay hay pocos datos generados vinculados a lo que es la condición física. La condición física es la capacidad que tenemos nosotros de poder llevar una vida sin fatiga y cumplir con nuestras expectativas diarias. Y se compone de diferentes elementos, como puede ser la resistencia cardiovascular o nuestro estado de fitness cardiorrespiratorio, o sea, que yo pueda caminar o correr o andar en bicicleta sin fatigarme. Se compone también de la fuerza, que tenemos que tener fuerza, que lo utilizamos para hasta levantar las bolsas para el supermercado, tenemos que hacer fuerza. Después también de la
flexibilidad, aunque este parámetro nosotros no lo medimos específicamente. Y después en niños y adolescentes también se valoran otro tipo de elementos como puede ser la velocidad y la agilidad, junto con lo que decía María Inés, la composición corporal. O sea, a través de alguna test valoramos cómo está, si tiene bajo peso, normopeso y obesidad. Este test en sí es un estudio piloto porque no planteó ser representativo de Montevideo, pero sí es interesante en cuanto al número y tuvo en cuenta los liceos, sobre todo ubicados en el sur de Montevideo. Bien. Y el Liceo de Libertad en Canelones. Bien. Se llegó a una cifra de completaron todos los test 504 alumnos, por supuesto con la autorización de secundaria, los liceos y también de los padres. Y valoramos esos indicadores, o sea, composición corporal, nuestro estado de fitness cardiorrespiratorio, la fuerza. La fuerza la valoramos, la fuerza de brazos y la saltabilidad, como cuánto saltaban sin carrera en largo, como indicador también de la fuerza en miembros inferiores. Y la agilidad, que se mide, y la velocidad, que en realidad se mide un test de velocidad de 10 metros 4 veces. Ir y volver, ¿sí? 10 metros, ¿sí? Y bueno, nos dio datos interesantes. Uno era el que tú decías, lo del sobrepeso y la obesidad, que en sí no difiere mucho de otras investigaciones que se habían realizado en Uruguay sobre sobrepeso y obesidad. Globalmente lo que nos dio es que el sobrepeso es alrededor del 19% y la obesidad 7,6% globalmente. Nos dio un poquitito más en el hombre que en la mujer, pero nos dio muy parecido a estudios anteriores. A ver, esto tiene que ver, o cuánto pesa, si es que lo pueden medir los hábitos de vida, los hábitos de ingesta. Sí, eso en sí no está valorado, puede estar valorado de manera indirecta. Se infiere en general de que si la persona tiene una mala alimentación, ¿sí?, o es sedentaria, tiene mayor riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad. Acá es difícil plantear una relación causal. O sea, una opción que probablemente la mayoría de la academia está de acuerdo es que, bueno, me muevo poco, como de más y tengo sobrepeso o obesidad. También capaz que alguna gente yendo un poco contracorriente, aunque es interesante, es que la gente que tiene sobrepeso o obesidad, digamos, y eso genera que se mueva poco. Tiende a moverse poco, además. Claro, sí. Probablemente sean las dos. Sí. ¿Sí? Eso lo valoramos a través del peso, la talla y el perímetro de cintura. Lo que utilizamos es una herramienta bastante utilizada, que es el índice de masa corporal, para calcular los diferentes, clasificaciones de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Pero está lo suficientemente estimulado el desarrollo de actividades físicas, sobre todo en el ámbito educativo, ¿verdad? Que es por donde circulan, bueno, lamentablemente no todos los adolescentes, pero, sí, pero buena parte de ellos. Bien, es interesante lo que vos me decís. Revisando un poco la literatura en lo que pasa en Europa, es un poco heterogéneo. De hecho, hay muchos países que tienen una frecuencia de educación física muy similar a la nuestra, que es frecuencia 2, una clase de 40 minutos. Lo que sí probablemente sea patrimonio de la educación física también es generar o incentivar las conductas para que la persona, el niño, el adolescente y el adulto siga siendo activo el resto, digamos, del día o los días que no tiene educación física. Tampoco hay que cargarle a la escuela, al liceo, toda la problemática, claro. Pero sí generar, digamos, la cultura de seguir en movimiento. Y eso es un problema. Es más complicado, claro. Sí, sí. Pero por eso te decía, como hábito de vida, independientemente de lo que te exijan a nivel liceal o de colegio, ¿no? Si vamos a jugar un picadito, vamos a, no sé, a correr, a caminar, lo que sea. Sí. Eso se ha cuantificado en otras investigaciones. Probablemente estemos similar a otros países en donde el problema del sedentarismo también es grave, ¿sí? También se ha visto que las personas pueden cumplir con los criterios mínimos de actividad física. En los adultos lo que se recomienda de 18 a 64 años es que pueda hacer 150 minutos de actividad moderada en la semana.
Pero también con eso a veces no alcanza, porque si yo cumplo con mi cuota diaria de actividad física, pero después en el trabajo estoy 8 horas sentado o 10 horas sentado, eso que se llama conducta sedentaria probablemente también sea un riesgo. O sea que no solamente hay que hacer actividad física cumpliendo esos criterios, pero después no estar mucho tiempo sentado sería una buena recomendación. Y eso se ve, bueno, porque tenemos mucho trabajo sedentario, mucha utilización de dispositivos electrónicos, se utiliza a veces mucho tiempo en el transporte colectivo, que no sea bicicleta, sí. Y ahí eso suma también y es un problema. Además tenemos enemigos para esto, como son las hamburguesas, los delivery y los Xbox, sí, sí. Y demás dispositivos que hacen que sea muy entretenido quedarse sentado jugando frente a una pantalla, mucho más de lo que era antes, incluso mirar la televisión. Sí, los dispositivos electrónicos, que claro, es una cosa que nosotros relevamos cuando preguntamos a los niños y adolescentes, bueno, cuánto es su utilización, y a veces nos llevamos una sorpresa en cuanto a la cantidad de horas que se dedica en la semana y sobre todo los fines de semana. Claro, vos viste que hablás y los escuchás, hablan de jugadas de fútbol y de partidos de fútbol, y que jugaron, en realidad lo jugaron con el PlayStation, con el Xbox, ¿verdad? Son juegos virtuales que se entusiasman y lo cuentan como si fueran partidos de verdad. Sí, en todo caso, bueno, habría que fomentar estrategias para que por lo menos no se pasara tanto tiempo con esos dispositivos electrónicos, por lo menos tantas horas seguidas. También los dispositivos electrónicos son muy buenos cuando uno quiere hacer ejercicio, porque salir a caminar con un par de auriculares, con una música motivante, claro, también es muy bien. Claro. O sea, no le echemos la culpa a la herramienta. No, claro. Hay gente que dice, no, yo una hora no. Y bueno, no, pero si en la hora vas escuchando música, claro, la música que te gusta, o te escuchás un programa que está en sintonía con tus apetencias. Yo sé de gente que se sienta a ver nuestro programa y se pone a hacer bicicleta. No escuchar música, yo no entiendo nada. No, pero pedalea para escucharnos, Sotelo. Hace el esfuerzo, por lo menos pedaleando, logrando con el pedaleo no se escucha. Doctor, alguien pregunta si se involucraron personas o niños con discapacidad en el estudio. Bien, es buena la pregunta. Marcela González Rodríguez la hace. Sí, en este estudio previo a la realización de los test, además de tener la autorización de los padres explicándole en qué consistía el test y el consentimiento, también se hacen unas preguntas en cuanto a su salud cardiovascular, osteoarticular, si no ha cursado ningún episodio o no esté cursando ningún episodio, digamos, de un cuadro infeccioso. En este grupo no. Lo que sí, esta línea de investigación ha continuado. Ahora estamos trabajando, también haciendo un estudio para ver si existe una correlación entre la condición física y algunos elementos del desarrollo cognitivo, ¿sí? Y se ha visto que podría haber cierta correlación, y en este estudio que desarrollamos este año, que probablemente pueda salir publicado el año que viene, sí, había niños con discapacidad. No era una contraindicación, salvo que tuviera algún problema cardiovascular o respiratorio que impidiera hacer el test máximo. ¿Sí? En algunas personas mayores, la sensibilidad ante la necesidad de beber se pierde, se aletarga la necesidad de beber y entonces la persona no tiene sed, cosa que coadyuva con cierto grado de deshidratación que pueden tener algunas personas mayores y que es una situación que hay que cuidar. Vamos a ver qué pasa en los niños que de repente no paran de comer. Y que sería el caso inverso. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.